y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 12 de diciembre del 2022, cuyo título, Énfasis, el COVID cavador de tumbas. Cita escrita por la Ansariyya Nadia. La curiosidad te mata, mi hermano Aesam. Mientras que el fuego de los celos se encienden en mi corazón por Dios sobre ella, ¿cómo puede tener toda esa certeza que hace siluetas de fuego mediante el barro y luego ora a Dios para que los convierta en frutas reales? Si llego a hacer algo así, me burlaría de mí misma. A pesar de que sé que Dios es capaz de todo, ¿dónde tienes tanta certeza, oh Virgen María? ¿Y por qué María me supera en su certeza de que Dios vaya a responder a su súplica en esta medida, mientras que soy de los que adoran el placer de la complacencia de Dios en sí mismo? Se supone que soy de los que llegaron a conocer todos los nombres de Dios, y tengo certeza en todos ellos. Sin embargo, siento que algo me falta. Señor nuestro, colma nuestra luz y perdónanos. Realmente tú tienes poder sobre todas las cosas, y no hay poder ni fuerza sino por ti. Fin de la cita. Comentario publicable de gran intervención sobre la resolución del califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, en respuesta a la sirviente y amada de Dios, al-Ansariyya Nadia. Supongamos que esta certeza tuya se llegara a cumplir, y luego creas de la arcilla todo tipo de frutas, verduras y alimentos, y llegas a hacer brotar de la tierra manantiales, y después le dirías a la tierra: sé un jardín verde en el que haya toda clase de frutos, los mismos frutos que han sido preparados para los temerosos de Dios en los jardines de la delicia en el paraíso. Y luego dices: sé recorrida por ríos de pura leche y miel, y delicioso vino para los bebedores con el permiso de Dios el Señor de los mundos. Y luego se cumple todo lo que le ordenaste con el permiso de Dios, y tal como nadie quiso. Más bien, incluso si Dios te llega a otorgar la certeza en las palabras de su poder, y le dices a la cosa: sé y es con el permiso de Dios, solo que tú sabes muy bien que Dios tu Señor está triste en sí mismo. ¿Acaso estarías complacida con estos poderes milagrosos y sobrenaturales, porque Dios te concedió la certeza de responder a todas tus súplicas, y luego le dices a la cosa: sé y es con el permiso de Dios? Piénsalo bien, y encontrarás la violenta respuesta estallar en tu corazón, y luego tu corazón te dirá: busco refugio en Dios a estar complacida con aquello, ni con el reino del paraíso cuya anchura es igual a la de los cielos y la tierra. Más bien, busco refugio en Dios de mí misma estar complacida, hasta que Dios esté complacido en sí mismo. Sin pena ni tristeza, oh mi sabio imán, fuera sean todo tipo de generosidades milagrosas, y fuera sea el paraíso de los jardines de la gran lujuria, sean estos lo que sean, y sean estos lo que quieran ser, lejos de eso muy lejos. Y les juro por Dios el Señor de la tierra y de los cielos, que Dios mi Señor no me complacerá dándome todo su reino, y dándome el mismísimo poder de su palabra de poder sé y es, de forma ilimitada en el reino. Solo que encuentro en el Corán que Dios está apenado y triste en sí mismo, por sus siervos que están arrepentidos por lo que descuidaron en lo referente a Dios su Señor, aquellos que Dios destruyó, que fueron injustos consigo mismos, por lo que fueron condenados a estar eternamente en el fuego del infierno. Y cada alma de ellos solo tiene una cosa que decir de forma unánime, como Dios Todopoderoso os informó en sus palabras en el Sagrado Corán. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos 56.
y al mismo tiempo encuentras a Dios tu Señor diciendo en sí mismo de forma oculta que ninguno de sus siervos escucha ni los ángeles portadores de su trono, quienes son los ángeles más cercanos a su ser divino, no sienten lo que dice Dios, él asentado en su gran trono, con el dicho oculto en sí mismo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 30 al 31. No te dejes tentar por los celos sobre las generosidades milagrosas. Certeza en las palabras del poder de Dios, algo muy simple con el que Dios ha honrado a la Virgen María, la hija de Emrán, en algo que es menor en comparación con la certeza de conocer la verdad del deleite supremo, que supera todo aquello, y que Dios te realice su complacencia en sí mismo, y quite sobre sí mismo el estado de su tristeza. Entonces, si eres de los que Dios ha otorgado el conocimiento de la verdad, de que la complacencia de Dios en sí mismo es verdaderamente el deleite supremo, de lo contrario, entonces ¿por qué fuimos creados? ¿Y de qué van a servir las generosidades milagrosas en su reino, incluso si llegan a ser ilimitadas, dado que el amor que sientes por tu Señor no tiene límites en el reino de los cielos y la tierra? Y si eres una de los adoradores del deleite supremo, que es la complacencia de Dios en sí mismo, entonces todo eso carecerá de valor ante tus ojos, y luego encontrarás que tu corazón se dirige a Dios tu Señor con lágrimas diciendo: ¿de qué me sirven los prodigios, las generosidades divinas y toda clase de milagros, a sabiendas que lo más querido y amado para mi alma está triste y apenado? Fuera, mil veces fuera sean todas estas generosidades divinas. Lejos de eso, muy lejos, y les juro por el Dios Todopoderoso, y por todos sus bellísimos nombres y sublimes atributos, que nunca estaré complacido con el deleite de su paraíso, que es mayor que el deleite del reino de la vida mundana, hasta que Dios mi Señor esté complacido, el más amado para mí, sin que esté triste ni apenado, por lo que me es imposible continuar la otra vida en los jardines del deleitante paraíso, por lo que no y nunca seré feliz con eso, mientras que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, nos informó sobre el estado de Dios en el decreto de su libro desde hace mucho tiempo, desde que Dios destruyó a las primeras naciones, debido a que se apartaron del pregonero de la verdad procedente de Dios su Señor, a través de la lengua de sus mensajeros, por lo que Él los había destruido de forma justa. En cuanto a sus estados después de su destrucción, Dios el más misericordioso de los misericordiosos nos ha informado acerca de sus estados a través de la llamada de Dios a sus siervos, aquellos que fueron injustos consigo mismos. Puesto que Dios es el más misericordioso de los misericordiosos, a no desesperarse de la misericordia de Dios, y a que se vuelvan a Dios su Señor arrepentidos para que guíe sus corazones, antes de que cada uno de ellos diga lo que vino en sus noticias en las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 53 al 56. Han sido muchas las naciones que fueron sentenciadas, aquellas que fueron destruidas por Dios de forma inmediata y en el acto, sin ninguna injusticia de parte de Dios. Glorificado sea Él. Pero la gran calamidad
es el estado de Dios en sí mismo, después de haberlos destruido, diciendo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 30 al 32. Aquí se derraman las lágrimas del corazón dirigiéndose al Señor. ¿Por qué nos creaste, oh Dios, el más misericordioso de los misericordiosos? ¿De qué sirve que nos regales todo tu reino, mientras que este es tu estado, triste y apenado? A pesar de tu fatua decretada sobre tu inocencia por las malas acciones de tus siervos, en las palabras de Dios el Altísimo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículos 44. Y como eres el más misericordioso de los misericordiosos, entonces no hay nada equivalente a la cualidad de tu misericordia en ti mismo. A pesar de que no fuiste injusto con nadie de tus siervos, aún así dices: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 30 al 32. Aquí desaparecen todos los celos sobre el califato global, y aquí desaparecen todos los honores, las generosidades divinas, así como todos los milagros sobrenaturales. Aquí desaparecen los celos sobre los 8 ángeles portadores del trono por su cercanía a Dios en la alta asamblea de los ángeles, y sobre los que los rodean glorificando y alabando a Dios su Señor, solo que desconocen el estado de Dios su Señor en sí mismo. Parando en este punto del tema, se derrumba el reino de Dios de forma completa ante los ojos de una gente que Dios ama y por los cuales es amado. Y juro por lo que sé y por lo que ellos saben que les es muy imposible complacerse con tener poderes para hacer generosidades milagrosas, así como todos los milagros sobrenaturales, ni en esta vida ni en la otra, hasta que se cumpla la sabia razón de su creación, y así se complazca en sí mismo Dios el más amado por sus almas, que los milagros y todos sus signos sobrenaturales en el reino de la vida mundana y la del más allá. Oh amada de Dios Nadia, no dejes que te tienten tus celos sobre las generosidades milagrosas otorgadas por Dios a la veraz María, que las bendiciones y la paz de Dios sean con ella, dado que a esto se le llama celos, y te ves con más derecho en hacer lo mismo que ella, o que Dios te apoye con un poco de certeza en las palabras de su poder, después de que Dios te haya dado la certeza de algo más grande que eso. Y eso es la certeza de la verdad del nombre más grandioso de Dios, el atributo de la complacencia de Dios, el misericordioso sobre sus siervos. Por lo que descubriste que es verdaderamente el más grandioso deleite que el deleite de los jardines de su paraíso, que luego lo tomaste como un objetivo y luego hiciste un pacto con Dios, el compasivo, de no estar complacida hasta que Él lo esté en sí mismo. Así que revisad vuestras cuentas, oh mis amados en el amor de Dios, mis estimados Ansar adelantados y selectos, dado que veo algunas veces cuando le asigno una misión a alguno de ustedes, no por exaltación sino como una asignación, como si veo algo en el corazón de alguno de ustedes. Entonces, ¿qué vais a hacer al distribuir posiciones después de la aparición y el empoderamiento? Les juro por Dios que hay personas de entre una gente que Dios ama y por los cuales es amado, a pesar de su gran amor por el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Si le hubiera asignado ser un barrendero, habría encontrado en sí
placer haciendo eso, por lo que estará complacido en sí mismo, y su corazón gozaría obedeciendo a Dios y su califa, por lo que no le importa ocupar cargos importantes en los diferentes dominios del reino de los mundos. Más bien, lo que le importará es la complacencia de Dios al obedecer a su califa y punto. Esa es su máxima esperanza en esta vida mundana, y nadie es una de ellos. Así que sed de los agradecidos, oh amada de Dios Nadia, y sed de los agradecidos, oh gente a quienes Dios ama y por los cuales es amado. Así que no vayan a cambiar nada en absoluto, y pedid a Dios firmeza para que no llegue a desviar vuestros corazones con razón, y sin cometer injusticias en vuestro derecho. ¿Acaso Dios no ha extraviado al corazón de Satanás por otra razón que no sean los celos que tuvo sobre el hecho de que Dios honró a Adán? Por eso dijo Dios el Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 61 al 63. Pero la gente a quienes Dios ama y por los cuales es amado, si el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, les da escobas para limpiar las calles de los países del mundo, habrían encontrado en eso un placer de humillarse ante Dios, como una retribución de parte de ellos, a Dios su Señor que fue bondadoso con ellos, y los honró con tener la certeza en la verdad del nombre más grandioso de Dios. Cuán honorables son, y cuán alto es su estatus ante Dios el Soberano, el Todopoderoso, debido a que les otorgó la certeza en la verdad del más grandioso nombre de Dios. Mientras que aún ellos están en la vida mundana, por lo que lo encontraron ser verdaderamente el deleite más grandioso al de su paraíso, sin dudas ni sospechas, entonces hicieron un pacto con el Misericordioso, de que nunca aceptarán estar complacidos hasta que Dios lo esté. Y hay que ver cuán les es imposible aceptar estar complacidos hasta que Dios su Señor lo esté. Se acerca la aparición y el empoderamiento y digo: oh Dios, soy tu siervo, y estoy desesperado de guiar a tus siervos mediante señales y milagros sobrenaturales. A pesar de haber apoyado a tu siervo con todo el reino de la bauda oculta, coronavirus, y con todo lo que está por encima de ella. Por lo que negaron a creer en la guerra cósmica de Dios, mediante la calamidad generada por la guerra climática de Dios por tierra, mar y aire. Y les enseñé a saber a ciencia cierta que aquel que les mandó sobre ellos la guerra de las calamidades climáticas es el mismo que mandó sobre ellos la calamidad de la guerra coroniana, mediante sus soldados virales, representada en la guerra de Dios mediante los soldados de las cepas hemáticas, que les superan en capacidades científicas, que no ha hecho a los criminales sino aumentarles más su soberbia y arrogancia. Y el mal se reflejó en sus rostros a causa de la revelación del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Aquellos odiaron lo que Dios hizo descender en el decreto de su libro, revelado con la verdad, y son aborrecedores de la verdad, y les digo por mandato de Dios: morid de vuestra rabia todos. Eso es porque siguieron lo que enoja a Dios, y les repugna lo que le complace, por lo que hará que todas sus obras sean vanas. Y les digo: morid de vuestra rabia, puesto que mi objetivo principal y el de los enemigos de Dios en Dios mismo en sí son dos objetivos contrarios. Oh Dios, mi Señor, tú sabes que cualquiera que sea tu enemigo y obra para desviar a la gente de realizar tu propia complacencia, entonces tu siervo es uno de sus enemigos más feroces en todo el reino. Oh Dios, arráncalos del reino como un árbol malo arrancado de encima de la tierra, como arrancaste al árbol de Zacum, oh viviente, oh subsistente.
Oh Dios, apresura su aniquilación y coloca a los malvados unos sobre otros, y amontónalos a todos juntos en el fuego del infierno. En verdad, Señor, tú eres el omnioyente, el omnisciente. Oh Dios, mi Señor, soy tu siervo, y te pido con el derecho de que no hay ningún Dios excepto tú, Señor, y con el derecho de tu misericordia que te has prescrito sobre ti mismo, y con el derecho del grandioso deleite de tu complacencia en sí, que es más grande que el deleite de tu paraíso, a que guíes fuera de eso a todos tus siervos de entre los genios y los humanos, tanto a hombres como mujeres. En verdad, mi Señor, eres atendiente a las súplicas de quienes te invocan. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.